Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro, va a remover muchos corazones y avivar esa chispa de nostalgia que todos guardamos. Hoy tenemos un tema que toca el alma de muchos, un recuerdo que para innumerables personas, significó el inicio de algo especial, algo que trascendió las pantallas y se instaló de forma indeleble en el imaginario colectivo. Hablamos, por supuesto, de ese encuentro que para muchos fue completamente inesperado, pero que hoy celebramos como un aniversario muy especial, el aniversario del día en que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron. Sí, amigos, vamos a desempolvar ese recuerdo, a revivir ese momento y a explorar un poquito las circunstancias, el contexto y, por qué no, la magia que rodeó ese primer cruce de miradas que tantos fanáticos esperan poder replicar o revivir de alguna manera. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de estas dos estrellas turcas que conquistaron el mundo con su talento y, como no, con esa química innegable que traspasó las barreras del idioma y la cultura. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta fascinante historia, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes con la misma pasión. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. ¿Se acuerdan de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares? Esa serie fue un verdadero fenómeno global, ¿verdad? Fue un torbellino de emociones, risas, romance y drama que atrapó a audiencias de todos los rincones del planeta. Y gran parte de ese éxito arrollador, si no es que la mayor parte, se debió sin duda alguna a la pareja protagónica, Can Yaman interpretando a Can Divit, el fotógrafo bohemio, excéntrico y adinerado con un aire de misterio y un corazón de oro escondido, y Demet Özdemir, dando vida a Sanem, la joven soñadora, torpe pero de gran corazón, aspirante a escritora que vivía en un barrio humilde y cuyo mundo daba un vuelco espectacular. Pero antes de que esa química explosiva inundara las pantallas, antes de que los guiones comenzaran a ser escritos específicamente para ellos como una pareja, antes de que los fans empezaran a soñar con su happily ever after, existió un primer momento. Un momento clave, un instante que marcó el inicio de todo. El día en que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron. Y la verdad es que su encuentro no tuvo nada de un guión romántico preescrito, nada de esos giros del destino que vemos en las películas, sino más bien la espontaneidad y la sencillez que a veces solo la vida sabe orquestar, de la manera más natural y auténtica. Resulta que ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, ya eran figuras reconocidas y queridas en Turquía por sus trabajos anteriores en otras producciones televisivas. Habían forjado carreras sólidas y habían demostrado su talento en diferentes roles. Sin embargo, Erkenci fue el proyecto que los catapultó a la fama internacional de una manera estratosférica, convirtiéndolos en verdaderas celebridades globales. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se emitió en decenas de países, conquistando audiencias en Europa, América Latina y otras partes del mundo. Sin embargo, cuando fueron seleccionados para protagonizar esta comedia romántica que prometía ser un soplo de aire fresco en la televisión, no es que se conocieran de toda la vida, ni mucho menos. No eran amigos íntimos ni habían compartido proyectos anteriormente. Se trataba de dos profesionales talentosos, cada uno con su propia trayectoria, que iban a tener la oportunidad de trabajar juntos por primera vez, compartiendo el set y dando vida a una de las parejas más memorables de la televisión turca. Y la noticia de su casting generó una gran expectación en el público y en los medios, sobre todo por las descripciones de sus personajes y la promesa de una historia de amor que enganchara de inmediato a la audiencia, llena de humor, romance y momentos conmovedores. Pero ¿cómo fue realmente ese primer contacto? ¿Cómo se produjo ese primer encuentro entre dos estrellas en ciernes que estaban a punto de crear magia juntos? Los detalles específicos de su primer encuentro, de ese día exacto en que se vieron por primera vez, ya sea en un set de rodaje durante las primeras pruebas de vestuario o iluminación, o quizás en una reunión de producción más formal para empezar a dar forma a sus personajes, no son tan públicos o glamorosos como podríamos imaginar. No hubo fuegos artificiales instantáneos, ni un flechazo de película desde el minuto 1, al menos no de manera declarada o visible para el público. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, los actores suelen ser profesionales que llegan a un set para hacer su trabajo. Lo que sí se sabe a través de diversas entrevistas y declaraciones posteriores que ambos han compartido con los medios y sus seguidores, es que su primer encuentro tuvo lugar en el contexto de la preproducción de Erkenci.
Se conocieron probablemente durante alguna lectura de guión inicial, donde los actores se reúnen para leer en voz alta el texto y empezar a familiarizarse con sus personajes y las interacciones entre ellos. También pudo haber sido en reuniones con el director, los guionistas y el equipo de producción para empezar a darle forma a la esencia de sus personajes, a su vestuario, a su dicción, a la gestualidad. Imaginen la escena, dos jóvenes actores, llenos de expectativas, con la adrenalina a flor de piel, listos para embarcarse en un proyecto ambicioso que prometía ser un gran reto y al mismo tiempo, una oportunidad increíble para sus carreras. Es fascinante pensar en ese instante, ¿verdad? Ese momento antes de que las cámaras empezaran a rodar, antes de que los personajes cobraran vida, antes de que el público se enamorara perdidamente de ellos como pareja. Fue un encuentro profesional, un hola, que sellaría el inicio de una colaboración que, sin saberlo en ese preciso momento, cambiaría sus carreras para siempre y los catapultaría a la fama mundial. Y lo interesante de todo esto es que, a pesar de no haber sido un encuentro de cuento de hadas sacado de una novela romántica, la magia, esa chispa eléctrica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, se construyó sobre la base sólida de esa profesionalidad, esa dedicación al oficio y esa disposición mutua a crear algo grandioso juntos. No se trataba de una atracción superficial, sino de una conexión que se fue gestando a través del trabajo compartido, del respeto profesional y de la entrega a la historia que estaban contando. Lo que sí está claro, y esto es algo que todos los fanáticos pudieron percibir desde los primeros episodios, es que una vez que empezaron a trabajar juntos en el set, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue instantánea y palpable. La química entre ellos no fue algo que se forzó, ni algo que se construyó artificialmente. Fue algo que surgió de forma natural, orgánica, alimentada por su talento actoral innato, su dedicación a los personajes que interpretaban y, por supuesto, esa atracción magnética, esa energía indescriptible que el público captó de inmediato y que los hizo vibrar. Verlos interactuar en pantalla era como ver dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, cada uno complementando al otro de una manera que resultaba casi mágica. Sus miradas se encontraban y transmitían mil emociones, sus gestos se coordinaban de forma natural, la forma en que se complementaban en cada escena, ya fuera cómica, romántica o dramática, todo en ellos gritaba pareja ideal, una dupla imparable que nació para robarse el corazón de la audiencia. Las secuencias de Erkenci están repletas de momentos icónicos que se convirtieron en el pan de cada día para los fanáticos, en material para memes, gifs y vídeos recopilatorios que inundan las redes sociales. Desde las peleas cómicas iniciales de Can y Sanem, llenas de tensión, de diálogos ingeniosos y de un humor que sacaba carcajadas, hasta los momentos más tiernos y románticos que hicieron suspirar a más de uno, creando una montaña rusa de emociones para el público. Y en cada uno de esos momentos se sentía la energía poderosa que emanaba de ellos, esa chispa que los hacía brillar con luz propia. Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia imponente y su capacidad para transmitir tanto la rudeza como la vulnerabilidad de su personaje, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su espontaneidad cautivadora y su increíble habilidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada o un gesto sutil. Juntos crearon un dúo inolvidable que se grabó a fuego en la memoria de los espectadores. Por supuesto, el enorme éxito de Erkenci y la intensa conexión que se percibía entre Can y Demet en la pantalla, alimentaron, como es natural, todo tipo de especulaciones y esperanzas entre los fanáticos de que su relación trascendiera la ficción y se convirtiera en una historia de amor en la vida real. Y sí, hubo un periodo en el que los rumores sobre una relación sentimental entre ellos se intensificaron y fueron objeto de gran atención mediática. Los fans ansiaban que esa química de pantalla se tradujera en una relación personal. Sin embargo, lo cierto es que al menos públicamente su vínculo se mantuvo más en el ámbito de una gran amistad, un profundo respeto profesional y una colaboración artística exitosa. Aunque la idea de una relación real entre ellos era un sueño para muchos, la realidad, al menos la que se ha hecho pública, apunta a una sólida amistad y una fuerte conexión profesional que dio lugar a un trabajo memorable. El aniversario de su encuentro es, en esencia, el aniversario del nacimiento de una pareja de ficción que, gracias a su talento y a esa magia especial, se convirtió en un fenómeno mundial. Es recordar el momento en que dos talentos se unieron, se encontraron profesionalmente, para crear algo que resonó en millones de hogares y corazones. Y es también un recordatorio de cómo, a veces, los encuentros más importantes en la vida, ya sean profesionales o personales, pueden comenzar de la manera más sencilla, con un simple hola, con un apretón de manos en una sala de reuniones, dando pie a historias extraordinarias que cambian vidas. Pensemos en la industria del entretenimiento.
Es un mundo complejo y a menudo impredecible, donde las colaboraciones pueden ser fugaces, efímeras, o pueden convertirse en alianzas duraderas y significativas. Y en el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, su colaboración en Erkenci fue una explosión de talento y carisma. Fue un hito en sus carreras, un proyecto que los definió y los proyectó a nivel internacional. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido sus carreras por caminos distintos, protagonizando nuevas series y embarcándose en proyectos individuales, el recuerdo de su trabajo juntos, de la magia que crearon en pantalla, sigue muy vivo en la memoria de sus seguidores. Las redes sociales están repletas de fotos, vídeos, testimonios y comentarios de fanáticos que aún añoran esa época, que reviven escenas y que idealizan la pareja que formaron en pantalla, demostrando la profunda conexión emocional que lograron establecer con el público. Este aniversario, por lo tanto, no es solo para recordar el día en que se conocieron profesionalmente, sino para celebrar todo lo que surgió de ese encuentro. La alegría inconmensurable que brindaron a millones de espectadores, la inspiración que fueron para muchos, tanto en el ámbito actoral como en la forma en que cautivaron al público, y la huella imborrable que dejaron en la televisión turca y, de manera muy especial, en el corazón de sus seguidores alrededor del mundo. Es un tributo a la magia de la actuación, a la poderosa conexión que puede existir entre dos artistas cuando trabajan en sintonía, cuando sus talentos se fusionan para crear algo que trasciende la pantalla y se convierte en parte de la cultura popular. Además, es realmente interesante reflexionar sobre cómo el éxito de un proyecto así, una serie que se convierte en un fenómeno global, puede unir a personas de diferentes partes del mundo, rompiendo barreras geográficas y culturales. Erkenci se emitió en numerosos países, en diferentes idiomas y en plataformas de streaming que la hicieron accesible a audiencias de diversas culturas y tradiciones. Y la historia de Can y Sanem y por extensión, la de Can y Demet como sus intérpretes, conectó con audiencias de todo el mundo, demostrando que el buen entretenimiento no conoce fronteras. Ese primer encuentro, que tal vez ocurrió en un estudio de rodaje o en una sala de lectura en Estambul, tuvo repercusiones globales, creando una comunidad de fans que hoy celebra este aniversario. Es algo realmente fascinante. Hoy, al celebrar este aniversario, queremos invitarles a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, a unirse a esta celebración y a recordar sus momentos favoritos de Erkenci. ¿Cuál fue esa escena que los hizo suspirar de amor? ¿Cuál fue ese diálogo ingenioso que se les quedó grabado en la mente? ¿O quizás esa secuencia cómica que los hizo reír a carcajadas? Compartan con nosotros en los comentarios, porque sus recuerdos también forman parte de esta historia, de este fenómeno que construimos juntos. En resumen, hoy hemos recordado el aniversario del inesperado pero significativo encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un encuentro que se dio en el contexto de la preproducción de la exitosa y querida serie Erkenci. Aunque no hubo grandes declaraciones sobre un flechazo inmediato o un romance épico desde el principio, sí se gestó una química profesional y actoral innegable que explotó en pantalla, cautivando a millones de espectadores a nivel mundial y convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas de la televisión. Celebramos no solo el inicio de su colaboración, sino la magia que crearon juntos, el impacto que tuvieron en sus carreras y el legado imborrable que dejaron en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje por el recuerdo y por celebrar con nosotros este aniversario tan especial. Espero que hayan disfrutado reviviendo este momento tan significativo en la historia de Erkenci y de la carrera de estas dos grandes estrellas. Déjenos sus comentarios abajo, cuéntenos qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros episodios, porque su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este contenido y les trajo buenos recuerdos, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que compartieron esta pasión por Erkenci y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más recuerdos y más contenido que les encantará. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.